¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Pues sí, como dice el hermano Martín, hoy vamos a tener una enseñanza como cómo guiar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Es algo a veces complicado cuando no conocemos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida escolar antes de conocer a Cristo comentamos o dijimos, ¿no? Es que nadie nace aprendiendo cómo ser padres. Yo no sé si tú en alguna ocasión lo comentaste, lo dijiste, pero yo en mi caso muchas veces lo dije cuando cometí errores. Es que a mí nadie me dijo cómo ser padre, ¿verdad? Y ahora que conozco la palabra de Dios, qué equivocado había estado, porque efectivamente ¿no? Hay un manual en el cual nos dice cómo ser padres, cómo ser padres, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. Y sabemos que con Dios no hay casualidades, ¿verdad? Y ahorita que escuchaba el testimonio de mi hermana Fabis, me decía Leti, oye, qué buen testimonio de la hermana para el tema que el día de hoy vamos a compartir. La verdad, porque es un tema que nos debe de preocupar a todos. Tú puedes decir, bueno, mis hijos ya están grandes o ya no tengo hijos chiquitos, pero ¿qué crees? Que esta enseñanza es para tus hijos chicos, medianos y los que vienen en camino, para tus nietos aún así, tus bisnietos, hermano. No nada más es para tus hijos cuando están pequeños, ¿no? Recuerda que la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó fue para tu vida pasada, fue para tu vida pasada, es para tu vida presente y es para tu vida futura. No digas, híjole, es que mis hijos ya crecieron, ¿no? Si ya crecieron, qué bueno, porque también les puedes guiar y les debemos de guiar, aún siendo ya mayores. Le voy a pedir a mi hermanito Andrés si me ayuda por favor con las lecturas, no sin antes darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias, Padre, te doy en esta mañana porque me permite, Señor, venir a hablar de tu palabra. Señor, te pido que tú guíes este tiempo, Padre Santo, que tu palabra fluya a través de mí, Señor, que sea palabra tuya y no mía, Señor. Que este mensaje que el día de hoy vamos a escuchar, Señor, lo guardemos en nuestro corazón, Señor, y lo llevemos a práctica, Señor. Dice tu palabra que debemos de ser oidores, pero también hacedores de ella, Señor. Te pido nos des a nosotros como padres, Señor, y si hay algún hijo que también aquí lo pueda entender, Señor, qué es lo que quieres tú de nosotros. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermano Andrés. Entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Manoah. ¿Se recuerda quién era Manoah? Manoah era el padre de Sansón. Esta historia muy, muy hermosa, ¿no? Que nos muestra. Ya después Sansón se volvió terrible, ¿verdad? Pero aquí Manoah le pide al Señor que lo guíe en cómo enseñar a su hijo, ¿verdad? Te comentaba al principio que a veces yo comentaba es que yo no sé cómo guiar a mis hijos. Si yo hubiera escuchado antes de la palabra de Dios, hubiera también orado al Señor para que me diera aún guía en cómo guiar a mis hijos conforme a la palabra de Dios. Y recordar, hermanos, algo muy importante, que los hijos son una herencia del Señor y deben ser criados de acuerdo a la palabra de Dios y deben ser formados en algo muy importante, en disciplina e instrucción. No instrucción mía, en instrucción del Señor, ¿verdad? Es una herencia que el Señor nos ha dado, es una bendición. Por favor, hermano Andrés. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón de arriba. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Fíjate qué importante es esto, hermano. Yo te decía al principio, a lo mejor tus hijos ya son grandes, ¿verdad? Es como que para qué a mí, ¿qué me puede importar esto? Pero aquí en Deuteronomio nos dice, cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Si tú tienes nietos, es importante que se los cuentes a tus hijos. Todo lo que has visto
y has oído, todo lo que has aprendido de la palabra de Dios. Cuando vienes a clase de mujeres, cuando vienes a clase de varones, cuando estás escuchando al hermano predicar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que los mensajes del Señor a veces son de reprensión, a veces son de edificación, todos son de edificación, pero a veces son de motivación también. Entonces, todo lo que nosotros venimos a escuchar, hermano, debes de enseñárselo a tus hijos, a tus nietos. Pero mis hijos ya no viven conmigo, no importa, hermano. Como padre, es nuestra obligación seguirlos instruyendo en el Señor. Pero ya hicieron su vida. A veces los hijos dicen, pero papá, es que ya es mi vida. Sí, hijo, es tu vida. Pero el Señor me dice en su palabra que yo debo de guiarte. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros como varones, hermanos, el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Y no te va a decir, oye, te pido cuentas de tus hijos cuando tuvieron de 0 a 6 años. No, hermano, hermana, el Señor te va a pedir cuenta de nuestros hijos en toda su etapa de su vida. Entonces, ¿qué tan importante es que aún tus hijos siendo mayores, ya casados, que ya no vivan contigo, les sigamos instruyendo en la palabra del Señor? Eso no lo debemos de olvidar. Y sabemos que en estos tiempos modernos, hermanos, hemos perdido el camino conforme a la educación de los hijos. La mayoría de los padres en esta época moderna no le dan ese enfoque a los hijos. Los hijos se la pasan el día de hoy, los hijos modernos, ¿no? Los milenios que le llaman, en los videojuegos, en los teléfonos celulares, no sé cuántos juegos hay el día de hoy que nos distraen a los hijos de la enseñanza que nosotros debemos de darles, ¿verdad? Pero, hermanos, no debemos de descuidar esa enseñanza, porque es nuestra responsabilidad. Y como yo les decía, y ante Dios, tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo o de lo que hicimos a lo largo de la vida de nuestros hijos. Dice Deuteronomios, y de tus nietos, ¿verdad? A lo mejor ya no va a ser tanta tu responsabilidad como nietos, pero aquí Deuteronomios nos exhorta a que aún a tus nietos háblales de las enseñanzas que has aprendido. Qué bonito es ver, bueno, yo no tengo nietos, pero yo me acuerdo de mi abuelo. El abuelo era un señor murió a los 90 años y siempre tenía enseñanzas. Y ahora que yo soy grande, hermano, me arrepiento de no haber estado más con el abuelo por las enseñanzas que él sabía. Mis hermanos mayores cuentan, es que el abuelo me decía, yo aprendí del abuelo esto. Yo no lo aprendí por necio, porque no me llamaba la atención. Entonces, si el Señor me da la bendición de tener nietos, como abuelo, tengo la obligación de también llevar a los nietos a los pies de Cristo. ¿Verdad? No olvidemos que aquí Deuteronomio nos dice a los nietos también. También, hermanos. Por favor, hermano Andrés. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Híjole, esto está bien fuerte, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto en los centros comerciales, en el mercado, o a lo mejor en nuestra vida propia, cuando fueron pequeños nuestros hijos, que nos hacían un berrinche? Yo no sé si a ti no te daba vergüenza o pena, ¿no? Da así como penita ajena, ¿no? Cuando vas al súper y el niño está mal de grosero. Y ahora en la actualidad ya sabes que el niño le pega a su padre. Pero qué tremendo es eso. ¿Qué educación? No juzgo, hermanos, ni estoy aquí para juzgar. Pero ¿qué educación le están dando esos padres a sus hijos? Que el hijo le pega al padre. Y un niño de 7 años, eso es a los 7, 8 años, imagínate qué podrá hacer cuando tenga 15, 20, 25, 30 años, no lo sé. ¿No? La vara de la disciplina imparte sabiduría. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Dale con la vara de la sabiduría. Un golpe a veces también ayuda, pero cuidado. Yo no sé tú, pero ¿cómo te fue de pequeño?
Pero a veces escuchaba historias de que a veces le pegas a los hijos y ya no saben de dónde pegarle porque no entiende. No entiende, ¿verdad? Y la sabiduría, ¿dónde la encontramos, hermanos? En la palabra de Dios, ¿verdad? Nuevamente yo les comento, yo no sabía cómo criar a mis hijos. A lo mejor les pegué fuerte. Yo creo que no, porque mis hijos nunca recuerdan. Los hijos siempre recordamos, ¿no? Y es muy feo que tu hijo recuerde los golpes y los maltratos que le dabas. Yo creo que es mejor que tu hijo recuerde siempre cómo lo instruiste en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto va dejando legado. Qué importante es esto, ¿verdad? Que tu hijo siempre recuerde, mi papá siempre me instruyó con la sabiduría y la disciplina que le dio el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no sé cómo te fue a ti en tu vida de pequeño. A lo mejor aquí hay muchos hermanos que en su niñez fueron golpeados, lastimados por su padre, ¿verdad? Si tú fuiste uno de ellos, hermano, no sigamos esos malos ejemplos, esos patrones, dice la gente, ¿no? Es tiempo de que cambiemos. El día de hoy estamos aquí para aprender, para ser mejores padres. Yo no soy el mejor, no porque yo esté aquí guiándolos, quiera decir que yo soy el mejor. Yo también he fallado, hermanos, ¿eh? Y sigo fallando. No voy a decir, es que el hermano se cree que lo sabe todo. No, hermanos, yo de igual manera sigo fallando. El día de hoy les venimos a comentar qué es lo que debemos de hacer para no seguir cayendo en esos errores. Y en ocasiones, hermanos, estamos confundidos acerca de la responsabilidad como padres que tenemos, ¿no? Con nuestros hijos. Y se nos hace más fácil creer que el maestro les debe de enseñar, o bien que las hermanas en la iglesia les enseñen, ¿no? Bueno, pues mi hijo sabe porque pues va a escuela dominical y ahí aprende. Sí aprende, pero recuerda que Dios nos ha dado esa responsabilidad sobre ese regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Sí, que bueno que aprendan en la escuela y que aprendan en la escuela dominical, pero también es nuestra responsabilidad que nosotros sigamos reforzando, hermanos, lo que las hermanas les enseñan los domingos en la escuela dominical. No nada más es una hora y media que los hermanos les imparten la palabra de Dios. Es nuestra obligación como padres todos los días estarles insistiendo y estarles enseñando. ¿Con qué? Con nuestras acciones, leyéndoles, que ellos vayan comprendiendo. A veces pensamos, es que mi hijo es muy pequeño, no entiende. No, hermano, sí entiende y sabe. Porque el niño sí aprende cosas que no son agradables a Dios. De igual manera, como cuando el niño aprende cosas que no son agradables a Dios, de igual manera debe de aprender lo que es agradable a Dios. Y eso no nada más es responsabilidad de la maestra en la escuela, en lo secular, no nada más es lo que la hermana le enseña el domingo en 1:30. Es responsabilidad también de los padres guiarlos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre este regalo que el Señor nos ha dado. Por favor, hermanos. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Fíjate qué hermoso aquí el salmista lo que dice, ¿no? Los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos son una herencia. Fíjate, hermano, cómo el Señor ya te ha dado tu herencia. Dios te ha heredado estos hijos y es una recompensa que tú debes atesorar, debes cuidar. Yo no sé si lo manejamos al día de hoy en lo secular. Que tu tía te hable, que te diga, oye Andrés, ¿qué crees? Que tienes 4 millones de pesos, te dejó de herencia. Si eres listo, tú vas a decir, no, debo de cuidarlos para que a mi vejez no me falte nada, ¿verdad? En lo secular. Bueno, pues a lo espiritual Dios te ha dado esa gran recompensa que son los hijos y debes de cuidarlos. ¿Cómo estás cuidando, hermanos? El corazón
el corazón de esos hijos que Dios te ha dado. Dice, sí, yo los cuido. Sí, qué bueno que lo cuidas. ¿Y su corazón cómo lo estás cuidando? Recuerda que aquí hemos comentado que en nuestro corazón no debe de haber amarguras, no debe de haber rencor, no debe de haber cosas que son desagradables a Dios. Dice, sí, lo estoy cuidando y lo llevo a la escuela. ¿Y su corazón, hermano? ¿Estás cuidando el corazón de ese hijo que Dios te dio? ¿O has cuidado el corazón de ese hijo que Dios te dio? ¿O estás cuidando el corazón de ese nieto que tienes? Si no lo estás haciendo, hermano, no te preocupes. No es tarde para hacerlo. Es que mi hijo tiene mi nieto tiene 15 años, 18 años. No importa, hermano. La edad que tenga, nunca es tarde. Yo conocí del Señor a mis 40 y tantos años. Y sigo aquí en el camino de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde para enderezar la vida, enderezar el camino. ¿Es imposible? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, hermano. Es que mi hijo tiene 45 años y no creo que se queda. No creo que se pueda. ¿Lo hemos intentado? ¿Le hemos pedido al Señor sabiduría e inteligencia para hablarle de la palabra de Dios y que nuestros hijos regresen al camino de la palabra? ¿Lo hemos hecho? Ayúdame, hermano, por favor, que dice aquí Proverbios. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Híjole, este está fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que le hemos dado a nuestros hijos? Y como padres, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque nosotros somos la guía hacia nuestros hijos. Y a lo mejor puedes decir, hermano, es que sabes que yo no tengo hijos, me estoy casado, estoy nuevecito, tengo 1 año, 2 años. Hermano, qué bueno que hoy no tienes hijos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? El día de hoy tú tienes la fortuna y la dicha de conocer de la palabra de Dios, ir aprendiendo y cuando Dios te dé la fortuna de tener hijos, guiarlos conforme a la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Saberlos guiar conforme a la palabra de Dios. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Dice por ahí que lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Al día de hoy, hermanos, ¿qué hay en tu corazón que le puedas enseñar a tus hijos? ¿Qué hay en tu corazón que le puedas enseñar a tus nietos? ¿Verdad? Esto es para reflexionar e ir viendo, ¿no? ¿Dónde estoy fallando como padre? ¿Dónde voy fallando como abuelo? Y si no tienes ni hijos ni nietos, que no te pase lo que a muchos nos pasó durante mucho tiempo, largo tiempo, poco tiempo, no lo sé cómo haya sido después o en qué tiempo tú cambiaste y reconociste al Señor como tu único y suficiente Salvador. Pero no nada más el haberlo conocido, sino también el haber instruido a tu hijo sobre el camino de la palabra, ¿verdad? Tú puedes decir, es que yo reconocí al Señor, lo acepté en mi corazón desde hace 20 años. Bueno, sí. Y en ese tiempo, hermano, de ese tiempo a la fecha, ¿qué has hecho en el corazón de tu hijo? Tú lo reconociste, pero ¿y a tu hijo? Ese corazoncito es muy importante, ¿no? Te dio la vida, pero el corazoncito de tu hijo. Yo creo que a todos nos gustaría que nuestros hijos tuvieran amor hacia los demás, que fueran conociendo de la palabra de Dios. Dice la Escritura, quien no conoce de Dios, no conoce el amor. Nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros nietos sean compartidos. ¿Cuántas veces les dijimos a nuestros hijos, comparten lo que tienes? Y el niño dice, ¿por qué? Porque no le hemos puesto en su corazón el compartir. No le hemos puesto en su corazón el ser amigable, el quitarse esas cosas perversas que van quedando en nuestro ser, ¿no? Por favor, hermano. Que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos.
Fíjate, hermano, ¿qué dice aquí? Más, ok, 3. Me faltó esto, perdón, cuando dije algo me faltó. Por favor, hermano. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo, del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Qué bueno, hermano, que si tú tienes la bendición de comprarle a tu hijo ropa cara, zapatos de moda, ropa de marca, joyas, que se vean bonitos, es bueno. Pero ¿sabes qué es mejor, hermano? Que le dejes de herencia algo incorruptible, algo que no se pierda, algo que no pierda su valor. ¿Y eso qué es, hermanos? La palabra del Señor. ¿Qué mejor legado, qué mejor herencia le puedes dejar a tus hijos? Algo que no pierda su valor, que a través de los años siga valiendo. Creo que no hay mejor herencia que les podemos dejar a los hijos de que escuchen la palabra de Dios. Es algo incorruptible. Es como el oro fino, ¿verdad? No pierde su valor. No se deforma. ¿Verdad? A veces los hijos cuando no conocen de la palabra de Dios y hacemos fortuna en lo secular, los hijos están peleando por esa herencia, ¿no? Es que yo quiero la casa de mi papá, yo quiero el coche de mi papá, yo quiero los trajes, sus relojes, sus corbatas, no sé, las mancuernillas de oro. Pero ahora que nosotros conocemos de la palabra de Dios, no debemos de pelear por eso. No te preocupes que dejarles lo físico, déjales algo espiritual, hermano. Algo que es incorruptible. Algo que siempre deben de llevar en su corazón. Algo que no deben de olvidarlo. ¿Verdad? ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque en el mundo actual estamos viviendo un mundo de filosofías equivocadas y de ideas erróneas que nos pueden confundir si no estamos en la palabra de Dios. A veces decimos, cuando no conocemos de la palabra, híjole, ¿y a mí quién me puede ayudar? ¿O en dónde puedo yo tener un consejo confiable? ¿Quién me puede decir qué es lo mejor para mí? ¿Verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Por favor, hermano. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Fíjate lo que nos dice aquí en la Escritura. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Verdad? Hoy en la actualidad hay muchas filosofías, muchas corrientes en las escuelas, ¿verdad? Y no más en las escuelas, en todos los lugares. Y esas filosofías vanas que pueden cautivar a nuestros hijos, las encontramos en las redes sociales. Por eso yo les decía, para nosotros es muy fácil, que se entretengan con el celular, que se entretengan con la televisión. Pero ahí, hermanos, ahí están esas filosofías engañosas, esas filosofías humanas, tradiciones humanas, que no son de beneficio ni de edificación para nuestros hijos. Y luego decimos, pero yo qué hice si mi hijo iba a la iglesia cada 8 días, sí, hermano, pero estuvimos cuidando qué era lo que el hijo veía en las redes sociales. Le damos el teléfono, ahí entretente, ¿no? Muchos padres yo veo en las comis que llevan al hijo de 3, 4 años y para que no llore les van poniendo videos o caricaturas, ¿no? ¿Por qué no platicamos con los hijos, no? Veo familias 7, 8 años también y les van con los teléfonos. ¿Cómo hemos perdido esa comunicación el día de hoy? Y no nada más con los hijos, en nuestro matrimonio, que sería otro tema, ¿no? Llegamos como padres y China, a ver, vamos a ver las redes sociales. Hoy la esposa nos dice, oye, pues quiero platicar contigo. Espérame, es que no vi el Face en todo el día. Híjole. ¿Sí le suena familiar? No, ¿no? Aquí no pasa. ¿Sí?
Bueno, pues de igual manera con nuestros hijos, hermanos, no debemos de perder esa comunicación, esa edificación que debemos de tener en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza de todo poder, autoridad. Y ustedes, nosotros, hemos recibido esa plenitud. Así, hermano, que no puedes decir, es que mi hijo no me obedece, es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo hace lo que quiere. Pues si hace lo que quiere y no te escucha y no te obedece, porque no has tenido autoridad en él. Fíjate, hemos perdido a veces la autoridad nosotros como padres. Y a veces el esposo le puede hacer algún reclamo a la mujer. Es que mujer, tú no tienes autoridad, ¿verdad? Qué fácil a veces la tenemos a los hombres, ¿no? Mujer, yo voy a trabajar. La educación tú tienes que verla en los hijos, ¿no? Qué equivocados estamos nosotros los varones cuando decimos eso. Porque también nosotros como varones sabemos que debemos de tener cuidado en cómo educamos a nuestros hijos. Porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Fíjate, ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros la hemos recibido, hermanos. Así que no podemos decir, es que tu hijo se salió de control, ya no sé qué hacer con él. ¿Se han escuchado también esas palabras, no? Tu hijo no entiende. Pues nosotros tenemos que hacer que entienda, hermano. No a golpes con qué. Disciplinen el Señor. ¿No? Pablo aquí nos está exhortando a tener cuidado cuando busquemos ayuda, hermano. Pero también debemos de tener cuidado de no caer en teorías y argumentos falsos que no se apoyen en quién, en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tradiciones de los hombres y poderes que están dominando este mundo, las tradiciones de este mundo. También nos deja ver en este pasaje, hermanos, que quien tiene la verdad y que podemos confiar es en Cristo, y que Cristo es el creador de la familia. Cristo instituyó el matrimonio, Cristo instituyó la familia, hermano. Sabemos que Cristo es nuestro creador y entonces en Él debemos de confiar, en Él debemos decir, aquí está el manual de cómo guiar a nuestros hijos, no por nuestra sabiduría de carne, no. Debemos de guiarlos siempre en la palabra del Señor, porque no tenemos que andar buscando en otros lados. Yo no sé, en mi vida secular, cuando no José de Cristo, a veces iba a buscar ayuda en otros lados. Híjole, ¿y dónde puedo encontrar esa ayuda? Pero ahora que conocemos de la palabra, sabemos que ¿quién es nuestro maestro? Hermano, Jesús. ¿Quién es nuestro guía? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ejemplo debemos de seguir? El de Él. Y nuestros hijos deben de seguir nuestro ejemplo. Si nosotros vamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, nuestros hijos, por ende, deben y van a hacer lo que han visto, ¿verdad? Pero si mis hijos ven que yo no voy a la iglesia a edificarme, ¿ustedes creen que los hijos van a venir? No vienen, ¿verdad? Y más cuando les damos opciones, ¿no? Menos vienen. Pero vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo Pablo aquí, hermano, por favor, en esta carta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjate, hermano, ¿qué dice aquí esta carta a Timoteo? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para reprender, corregir, educar en una vida de qué? De rectitud. ¿Cómo quieres que tu hijo sea? ¿Quieres que tu hijo sea recto? Enséñale la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, es buena para enseñar,
reprender y corregir, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Pero hermano, pero es que yo tengo poco tiempo en la palabra. Hermano, que tengas poco tiempo en la palabra. Sabemos que el Espíritu Santo mora en todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, el hombre de Dios, nosotros que somos unos hombres de Dios, estamos capacitados para hacer y enseñar y reprender, ¿verdad? A veces decimos, es que yo qué le puedo enseñar a mi hijo, por eso está la maestra, o la hermana de la iglesia que le enseñe. No, hermano, cuidado, cuidado, no le dejes toda la responsabilidad a la hermana de escuela dominical. Esa responsabilidad es nuestra. Guiarlos, educarlos, para que todo esté bien. Yo estoy seguro, hermano, que cuando llevamos estas enseñanzas a nuestros hijos y los exhortamos a que vayan por el camino de Dios, todo lo que hagan va a ser para bien. Cuando nuestros hijos no conocen la palabra de Dios, y podemos verlo en los hijos de la vecina, ¿cómo les va a esos hijos que no conocen de la palabra de Dios? Les va mal, andan por mal camino. El matrimonio a veces anda mal. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros como padres, esa es nuestra labor. Que los llevemos conforme a la palabra de Dios. En ese caminar, en ese caminar. Pero fíjate, hermanos, que también como padres, nuestra relación con nuestros hijos debe de ser buena. Y espero no equivocarme. A veces usamos nuestra autoridad arbitrariamente. ¿Les ha pasado? A veces como padres usamos la autoridad arbitrariamente. Y eso pudo haber pasado porque tampoco nosotros conocíamos de la palabra de Dios. Yo espero que ahora que tú conoces de la palabra de Dios, no abuses de tu autoridad. ¿Verdad? No abusemos de nuestra autoridad, ¿no? ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque a veces, cuando abusamos de la autoridad, lejos de que haya confianza con nuestros hijos, empieza a haber una desunión. Entonces, qué importante es, como padres, saber guiar a nuestros hijos en base a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no conocemos de la palabra, que te estés quieto, chamaco, y ¡pum!, el trancazo? O pegaban con el de la plancha, ¿no? ¿Te acuerdas? O con una cuerda mojada, ¿no? Dicen los amigos. Es que mi papá me pegó. ¿Qué te pegó? Pues es que con el cable de la plancha y estaban aquí los golpes, ¿no? Pero no aprendieron de la palabra de Dios. Porque a veces damos el pegar es nada más un paliativo. Digo yo, un Alka-Seltzer, ¿no? Sí entendió. Pero ¿por qué no mejor decirle a tu hijo, sabes que, hijo, eso no es lo correcto? Ok, te dio un golpe, pero ¿sabes por qué te dio un golpe? Porque no quiero que cuando tú seas mayor, esto vaya a hacerse mucho más grande. Te estoy corrigiendo. Sí, dice la Escritura, hijo, que yo porque te amo, te pego. Pero más no tengo que abusar de los golpes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, y en las noticias, ¿no? Es que el padre golpea a su hijo hasta matarlo. Y eso no es lo correcto. No abuses de la autoridad que Dios te ha dado hacia para tus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lejos de que haya después una buena comunicación, va a haber ese distanciamiento. Y lejos de que tu hijo te tenga respeto, ¿qué va a haber en su corazón? Amargura hacia ti, coraje. Y eso no es lo que Dios quiere. Recuerda que Dios quiere y nos ha dicho en su palabra que debemos de cuidar su corazón. Instrúyelo. Veíamos que la palabra es buena y tiene autoridad
Tiene autoridad y sirve para enseñar, reprender, corregir y educar. ¿Mm? Enseña, que tu hijo aprenda. Corrígelo, sí, para que él esté en una vida llena de rectitud. Nuestros hijos, hermanos, requieren de aprender principios firmes que sean aplicados de manera uniforme para darle fundamento bíblico sobre el cual pueden aprender y gozar de la vida. Vamos a llevar a nuestros hijos a la Biblia para que puedan aprender y gozar de la vida. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Cuando tú vas conociendo la palabra, vas gozando. Te veíamos en Isaías, ¿no? Gózate, regocíjate en mi palabra. Y a veces nuestros hijos, cuando los traemos, hijos dicen, papá, yo no quiero ir, hay otra vez lo mismo. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que deben de escuchar y aprender y se gocen. Que es que la enseñanza no la vean como una, ¿cómo podemos decirlo? Algo malo. No, gózate de lo que te van a enseñar. El hermano que está al frente, gózate y aprende. Porque la palabra del Señor, eso es, ¿no? Es aprendizaje. Debemos de aprender eso, hermanos. Vamos a ver, hermano Andrés, si me ayudas, por favor, aquí dice aquí Efesios. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Fíjate, hermanos, ¿sí? Por eso te digo que no hagas enojar a tus hijos, sino más bien eduquémoslos con la disciplina y la instrucción que el Señor quiere. El Señor no quiere que tus hijos te guarden rencor por la enseñanza, por la disciplina. No. Dice aquí, debemos criar, disciplinar, instruir y o amonestar a tu hijo. En el idioma original, criar literalmente quiere decir proveer para sus necesidades. El enfoque primordial de nuestros hijos, hermano, debe de ser físico, emocional, intelectual y espiritual. Nosotros como padres debemos de proveer a nuestros hijos tanto físicamente como emocionalmente y algo muy importante, espiritualmente. Debemos de proveerles de lo espiritual. ¿Tú estás proveyendo a tu hijo en lo espiritual? Hermano, pues yo físicamente le doy todo lo que mi hijo necesita. Le compro ropa, le compro zapatos. Y de marca, hermano, ¿eh? No crees que cualquier cosa, no, de marca. Sí, hermano. ¿Y en lo espiritual? ¿Cómo estás proveyendo a tu hijo en lo espiritual? ¿Le has hablado de la palabra de Dios? ¿Tú como padre tienes un estudio con tu hijo? Al menos una vez al día. ¿O has exhortado a tu hijo para que mande las lecturas al pastor? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dándole esa provisión a nuestro hijo en lo espiritual? Todas son importantes, pero en lo espiritual lo estamos haciendo, hermano. Si no lo estamos haciendo, hermano, no te preocupes. Es tiempo de que lo hagas. Nunca es tarde, en verdad. Puedes empezar el día de hoy a hacerlo. Disciplinar. Fíjate. Disciplinar quiere decir entrenar por hecho. Hablar de la corrección de actitudes, de acciones incorrectas o negativas. Esto es la disciplina corporal. Y la Biblia, hermanos, está llena de citas que nos hablan de la responsabilidad de los padres de disciplinar a los hijos. El propósito, hermanos, no es de castigar el mal comportamiento de los hijos, sino ayudarlos a comprender, a que aprendan lo que se debe, no se debe de hacer y por qué no se debe de hacer. No nada más decir, eso no se hace. Bueno, no se hace, pero también explícales el por qué no se debe de hacer. Hijo, eso no se hace porque, ¿sabes qué? Eso no es agradable ante los ojos de Dios. No lo hagas. Pero a veces no decimos el por qué no lo debe de hacer. Hijo, no hagas esto porque eso no le agrada a Dios. Eso es importante decirle el por qué no le agrada a Dios. ¿Y sabemos qué es lo que no le agrada a Dios, hermanos? Sí, ¿verdad? Lo que vemos, oímos, decimos, que no es lo que le agrada.
y hacemos, algo muy importante, y hacemos. Eso es muy importante, ¿verdad? Instruir o amonestar es entrenar a nuestros hijos, hermanos, por medio de la comunicación verbal. Debemos educar a nuestros hijos con los principios de Dios. No hablar solamente de la información que puede aprender en la escuela, ¿verdad? Sino de la sabiduría bíblica que nos lleva a aprender y a tomar buenas decisiones en el mundo. Si vemos Proverbios 1.7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Fíjate esto muy bien lo que sigue, hermano. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo estamos ahorita nosotros en lo personal? ¿Somos necios? ¿Insensatos? ¿O somos temerosos de Dios? ¿Sí? Eso hace una introspección y dime, híjole, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que quiero que mi hijo sea, no? ¿Que sea temeroso a Dios? ¿O que sea un insensato, no? Y la verdad es que debemos de aprender y ser sabios. ¿Te acuerdas lo que pidió el rey Salomón? ¿Qué pidió, hermano? Sabiduría, ¿verdad? Nosotros también le tenemos que pedir a nuestro Dios todos los días sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en su palabra. Hermano, pero es que no tengo tiempo. Hermano, yo te puedo asegurar que yo no sé si los domingos o cuántos días pasas con tu hijo en la mesa, a la hora de la comida. En ese tiempo tú le puedes instruir a tu hijo a hablar de la palabra de Dios. Pero si ponemos la tele para que vea las caricaturas y esté viendo las caricaturas y comiendo, ¿cuándo vamos a hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa porque es bien sabia. Y en todo momento, y le habla a mi hija de Cancún cuando están chateando y veo que le mando un mensaje, oye, ma, cualquier cosa, y le mando un respaldo bíblico, ¿no? Digo, híjole, gracias a Dios por mi esposa, y gracias a Dios por su vida, porque también les va instruyendo, ¿no? Y en la comida, en cualquier cosa, siempre dice, gracias a Dios. Y a Dios no le agrada esto, ¿no? Con la hija que vivimos, ¿no? Ay, mamá, pero no importa, tu hijo te puede decir, papá, pero eso ya me lo dijiste. Hermanos, no decaigan, no decaigan. El estar hablando y hablando y diciendo, créeme que algo se le va a quedar a tu hijo. Nosotros podemos decir, es que eso que está diciendo el hermano, ya lo sé. Yo no voy a mujeres porque eso que dicen ya lo sé. No voy a varones porque siempre es lo mismo. Y en matrimonios, híjole, pues eso ya lo sé. Hermano, qué bueno que ya lo sepas. Pero lo llevas a cabo en tu vida diaria. O se te olvida. Tú dices, ya lo sé, sí, y lo recuerdas cuando aquí lo decimos. Pero cuando salimos de la iglesia, ¿lo recordamos? ¿Lo hacemos? Se nos olvida, ¿verdad? Pues qué tan importante es estar siempre hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué podemos esperar, hermanos, como resultado de estos tres papeles bíblicos? Por favor, hermano, vamos a ver. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Espérame, hermano. Porque prolongará tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama en tu gente. Fíjate qué es lo que nos está diciendo aquí Proverbios, ¿no? Tendrás una vida larga, llena de felicidad. No abandones el amor y la verdad. Llévalos contigo siempre, como un collar. Grábatelos en tu mente y tendrás el aprecio de Dios y de los hombres. ¿Tú no quisieras o no anhelas que tus hijos tengan el favor de Dios? Yo creo que no, porque nadie dijo amén. Claro, ¿verdad?
¿Nadie lo quiere? Hermano, digo, yo no sé si no quieres esta bendición. ¿O ya están durmiendo? ¿Qué pasó, hermana? Quiero pensar que están meditando en lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, hermano, fíjate que bueno, ¿no? Grábatelos en la mente. ¿Te acuerdas cómo te decía la maestra? 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, ¿no? Así grábatelos. Hay una enseñanza donde dice que debemos de aprendernos un versículo de la Biblia diaria, ¿no? Y nos recomienda, ponlo ahí en tu puerta, ponlo en el espejo, ¿no? Grábatelo en tu mente y en tu corazón, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. ¿Qué tan importante es tener el favor y el aprecio de Dios? Quizás de los hombres no tanto, pero el aprecio de Dios, eso debe ser importante, hermano, ¿no? Y el favor de Dios, eso es lo que debemos de anhelar, tener el favor y el aprecio de Dios. El del hombre a lo mejor es bueno, ¿no? Pero recuerda que también dice la palabra, amémonos unos a los otros, ¿verdad? Híjole, qué tan importante es, ¿no? Y la Escritura nos dice a los padres que fuimos fieles a la responsabilidad que el Señor nos ha dado, cómo nos debemos de sentir. Ahí, espérame, ya me pasé. Por favor, hermano. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas sensaciones. ¿Quién de aquí, que somos padres, quién quiere sentirse satisfecho de sus hijos? Amén, ¿verdad? Y gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Y esto, hermano, nos damos cuenta, todos nuestros hijos fueron al kinder, ya sea al de pago o al oficial, y cómo te sientes bien contento cuando al niño le dan su diploma de buena conducta. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, ¿verdad? Bien agradable. Y ya los que tenemos la fortuna de que nuestros hijos terminaron la universidad y te dicen, papá, aquí está mi diploma, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te vas a sentir cuando estés en la presencia del Señor y te diga, Arturo, Leti, Juan Carlos, María, aquí está tu diploma porque creaste buenos hijos? Eso va a ser fabuloso, ¿no? Yo digo que dice, disciplina a tu hijo te traerá tranquilidad. Cuando tenemos hijos disciplinados, te vas a sentir tranquilo. No vas a tener preocupación de por dónde andarán. ¿Qué estarán haciendo? Te vas a quitar esa preocupación de qué estarán haciendo. Ya no vas a tener que preocuparte porque los hemos criados conforme a la Escritura, ¿verdad? Bíblicamente, a lo que Dios nos ha dicho que es lo que debemos de hacer. Y nos va a dar, ¿qué, hermano? Muchas satisfacciones. ¿Tú crees que el Señor no se siente satisfecho cuando vamos nosotros guiando a nuestros hijos conforme a su Escritura? ¿Verdad? Yo que el Señor me dice, ¿sabes qué? Okay, estoy satisfecho, no sé, Martín, Laura, Arturo, Leti, Andrés, ponle el nombre que tú quieras. Estoy contento porque vas enseñando a tus hijos conforme a mi palabra. ¿Y qué crees? Te voy a ir dando una bendición. Híjole, Señor, una bendición porque voy instruyendo a mis hijos conforme a tu palabra. Pues entre más sigas instruyendo a los hijos conforme a tu palabra, más bendición vamos a tener por parte de Dios. Recuerda, hermano, que todo lo que hacemos, debemos de dar gloria a nuestro Dios. Todos los métodos que usamos para educar a nuestros hijos y actitudes como padres deben de ser aceptables y honrosos ante Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Recuerden, hermanos, que todo lo que debemos de enseñar a tus hijos debe ser conforme a la palabra de Dios y debemos de dar la gloria a Dios y no decir, yo fui un buen padre porque lo dedicaste conforme a la palabra de Dios. No, la gloria debe ser para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Amén, exactamente. Si tú estás llevando a tu hijo conforme a la palabra de Dios y tu hijo hasta hoy ha sido buen hijo, temeroso de Dios, temeroso de la palabra de Dios, es porque Dios ha tocado su corazón, ha tocado tu corazón y ha tocado el corazón de tu hijo y ahora puedes decir gracias a Dios porque la gloria es para nuestro Padre. Dios te dice, aquí está tu manual, llévalo conforme a la Escritura, pero quiero que la gloria sea para mí. No te pongas en la cabeza. Yo soy un buen papá y no. Todo debe ser
para la gloria de Dios. Dice, todo lo que beban o hagan, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. Y algo muy importante, hermanos, en el hogar, dentro del hogar, debemos de ponernos de acuerdo siempre en cuanto a las reglas y las disciplinas que debemos aplicar si ellos no obedecen cada regla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tu papá pones las reglas y la disciplina, tu pareja debe de estar contigo siempre apoyándote en la decisión que tú vas a tener. Yo espero en Dios que siempre sea buena, porque tú vienes a escuchar de la palabra de Dios y has escuchado lo que para Dios es agradable y lo que para Dios es bueno. Así que, hermano, hermana, yo te exhorto el día de hoy a que nosotros como varones tomemos el papel que Dios nos ha dado, y tu esposa apoyar a tu esposo en la disciplina y en las reglas que el Señor ha dado, basadas bíblicamente. Aquí cité algunos versículos donde Dios nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo espero que tú te sigas edificando en la Escritura y vayas viendo qué es lo que el Señor quiere para nuestros hijos. Cómo debemos guiar a nuestros hijos. Te comento, hermano, nunca es tarde para enderezar el camino. Si tú no lo has hecho y has caído en alguna falta de lo que aquí hemos visto, es tiempo de que lo hagas. Como dice aquí mi hermano pastor, sí se puede, sí se puede. Sí, hermano, sí se puede, solo es cuestión de orar. Y si oramos como matrimonio para que el Señor nos dé la diligencia y la sabiduría, lo podemos hacer, lo podemos hacer. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por la oportunidad, Señor, que el día de hoy me brindaste para dar este mensaje a los hermanos, Señor. Te pido que haya sido de edificación para todos y cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros si en algo hemos fallado, Señor, y que tú nos des la sabiduría y la inteligencia, Señor, para guiar a nuestros hijos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor. Y gracias te damos por esa bendición, Señor, que tú nos has dado al darnos estos hijos, estos nietos, Señor. Gracias, Padre, y te seguimos pidiendo, Señor, para que tú nos sigas dando esa sabiduría de cuidar sus corazones, Padre Santo. Que no descuidemos esos corazones de nuestros hijos y aún de nuestros nietos, Señor. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.